A todas, mi nombre es Fernando Román, soy médico cirujano, fui técnico en urgencias médicas durante muchos años y bueno, hice un posgrado en salud de desastres y desarrollo en la Universidad de Costa Rica y bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer esto que se llama medicina de desastres, que es poco conocido en el país y bueno, intentamos aplicarlo prácticamente todos los días desde hace 27 años que andamos en este negocio. Okay. Algunos de los objetivos son, bueno, por supuesto, revisar la importancia en nuestro medio, y cuando hablo de nuestro medio estoy pensando en el hospital, estoy pensando en la Ciudad de México, definir qué caramba es eso de desastre, porque frecuentemente lo confundimos, clasificar a los desastres por su etiología, proponer una etapificación para los desastres, repasar los diferentes sistemas de clasificación de pacientes ante incidentes con saldo masivo de víctimas e identificar la estructura organizacional de los sistemas de mando para emergencia. Siguiente, por favor. Si vemos esta diapositiva y la que viene, podremos identificar que cada vez las situaciones de desastre son más comunes, más frecuentes y dañan a una mayor cantidad de personas, tanto en el fenómeno perturbador como en el número de eventos que se generan por año. Y bueno, siguiente por favor, si pensáramos en una perspectiva, Eric Noy, uno de los investigadores del CDC en los Estados Unidos, que ahora es asesor en Ginebra para manejo de desastres, hablaba en este librito que lo pueden bajar de internet, que me parece que es muy útil, que se llama El impacto de los desastres en la salud pública, hablaba que en una década íbamos a tener en el planeta 1 millón de tormentas, 100.000 inundaciones, decenas de miles de deslizamientos de tierra, de cientos de miles de ciclones tropicales, huracanes, maremotos, sequías, erupciones volcánicas, etc. Y se quedó corto. La realidad es que esto es todavía más común y sigue en aumento. Salud. Habría que ser muy ingenuo para pensar que en un país en donde tenemos prácticamente 2 millones de kilómetros de territorio, con 10.143 kilómetros de litorales, en donde vivimos más de 100 millones de habitantes, donde hay 12 millones de viviendas, 70% urbanas y 30% de carácter rural, no íbamos a tener una situación de este tipo. ¿Cómo se define un desastre? ¿Qué es un desastre? ¿Sí? Pues no estoy tan seguro con que lo lean, porque en efecto esto es lo que definió el Sistema Nacional de Protección Civil después de 1985, en 1986, cuando se creó el SINAPROC, como desastre, y entonces hablaba de que es un evento concentrado en tiempo y espacio en el cual la sociedad, una parte de esta, sufre un daño severo y pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social se desagota y impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. ¡Aplausos! Bueno, además está muy bien para las épocas en las que tenemos. Esto funciona para un discurso político, pero es poco útil desde el punto de vista práctico. Entonces, ¿qué es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? Que aún no está escrito en piedra, se sigue estudiando. Plantea que la condición que hace la diferencia en un desastre con una emergencia es que rebasa la capacidad de respuesta del sistema. Hay quienes plantean que no es un evento sino un proceso, y hay condiciones que pueden no ser súbitas, como el caso de la sequía, pero en todos los casos se presentan estos desastres. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los desastres? ¿Alguien recuerda? Hay algo que nos han vendido desde hace mucho. Los desastres pueden ser son naturales, como cuáles. Perfecto. Otro desastre natural. Otro desastre natural. Otro desastre natural. Y si les digo que eso no es cierto, no, pues este chaparro pelón se me hace que está medio Lorenzo. Les voy a decir por qué no. Porque los desastres no son naturales. Hay un libro de Alan Lavell que se llama exactamente así. La lluvia es natural. Los sismos son naturales. No es natural que tengamos un evento con 10.000 muertos, 40.000 lesionados, 60.000 damnificados, como ya nos ocurrió aquí. ¿Se dan cuenta? Hay una
fórmula a la cual vamos a ir un poco más adelante en la siguiente charla, en donde se habla de que riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, donde riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador, donde peligro o amenaza, lo pueden encontrar de manera indistinta en la literatura, es el agente, fenómeno o causa que desencadena el fenómeno perturbador, y donde vulnerabilidad es la capacidad que tiene la persona o la población para anticiparse, prevenir, responder y recuperarse de los efectos de ese fenómeno perturbador. ¿Podemos evitar que vuelva a haber un sismo en la Ciudad de México? ¿Podemos evitar que haya lluvias torrenciales? ¿Podemos evitar estar cerca del foco? No, pero sí podemos en esa ecuación modificar nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo? Reduciendo el riesgo y mejorando la capacidad que tenemos para responder. ¿Vamos bien? Entonces, no hay desastres naturales. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto daña el fenómeno perturbador para poder llamarse desastre? Bueno, pues entonces estamos hablando de número de muertos, lesionados, damnificados, afectación a las vías de comunicación, daños materiales, afectación a la vida política y social del país. Pero es en realidad un equilibrio entre ese evento y la capacidad que tenemos para responder. Así pues, si hay un sismo de 8.1 en Santiago de Chile, habrá una determinada cantidad de muertos y lesionados, relativamente baja en relación a la que tuvimos nosotros con un sismo de una magnitud similar. Pero si la misma magnitud se presenta en Puerto Príncipe, y de hecho no solo en Puerto Príncipe, en todo Haití, lo devasta. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad que tenemos para responder. Perdón, la anterior perspectiva. ¿Cómo se clasifica? Sí. Tienen toda la razón. Esa es parte de las cosas que nos quieren plantear o vender. Pero yo insisto, y hay la literatura, y hay esta explicación que acabo de dar, que los desastres no son naturales. Es decir, aún si estamos hablando de un sismo, de una inundación, en todos los casos está metida la mano del ser humano. Y ya que lo comenta, en efecto, hay otro tipo de condiciones como son las tecnológicas o bien las condiciones de conflictos armados, que también son situaciones de desastre. De hecho, son la mitad de las situaciones de desastre en el mundo. Hay continentes que se están perdiendo entre la sequía, los desastres y el SIDA, particularmente la África subsahariana. ¿Vale? Entonces, eso es real, pero es un poco una división artificial. Es mucho más fácil decir, pues es que se inundó porque llovió mucho, a explicar por qué el desplazamiento de tal cantidad de personas a una zona que ya sabíamos que era de alto riesgo. Y evidentemente eso pues no les gusta mucho a los políticos explicarlo en la tele cuando se está en una situación de emergencia. Entonces, en efecto, los desastres pueden ser hidrometeorológicos, como cuáles: lluvias. De hecho, inundaciones rápidas o lentas no es lo mismo que se rompa una presa como en Nueva Orleans, a que llueva mucho y se inhunden y haya 2 charcos en el Arenal en la Ciudad de México, o que haya una inundación recurrente en donde están acostumbrados a lidiar con eso, como es el caso, por ejemplo, de Tabasco, que sabemos que va a volver a inundarse, que se inunda prácticamente cada año. Y otro hidrometeorológico en el cual pensamos con poca frecuencia: la sequía. Sanitario ecológico, donde hay contaminación de agua, aire, suelo, y potencialmente entre los sanitarios ecológicos las epidemias.
que desde el punto de vista médico, bueno, se han ido controlando, hay un buen manejo en ese sentido. Los químico-tecnológicos en esta ciudad hemos tenido algunos. 1974 San Juan de Guatepec, México, aproximadamente 600 pacientes. Geológicos, bueno, así quedó la Ciudad de México en 1965, 19 de septiembre y 20 de septiembre. Y socioorganizativos, como es el caso de los conflictos armados. Esperemos que no tengamos que enfrentarnos a una situación donde tengamos 10.000 muertos, 40.000 lesionados y 60.000 damnificados. Pero es muy probable que cualquiera de nosotros vaya por una carretera hasta Cuernavaca, la ciudad de la eterna Brincadeira, y que nos encontremos un evento así. ¿Qué haremos si vamos conduciendo tranquilamente y enfrente de nosotros ocurre esto? Y todos aquí somos médicos. Es importante. Punto número 1. ¿Qué será lo primero que hacemos? Antes incluso de evitar. ¡Bravo! Si tenemos un lesionado no queremos 2. Si tenemos 100 lesionados no queremos 101. De tal manera que me estaciono en un lugar en donde no se halló la siguiente víctima, y ahora sí, por favor, usted llame al 066, díganme, puedan caminar, pasen hacia... En incidentes con saldo masivo de víctimas, quien puede caminar se considera un paciente no grave. ¿Correcto? En algunas circunstancias, particularmente cuando hablamos de medicina táctica, después de eso se les pide a aquellas personas que puedan levantar una pierna o un brazo, háganlo ahora. Eso quiere decir que están escuchando y que le está llegando suficiente agua al tinaco. Por lo tanto, A, B. Y después aquí atiendo a los que no respondieron a esas 2 primeras condiciones. Entonces verifico, respira, tiene pulso, código hemorrágico sistémico en la cabeza, respira, tiene pulso, código hemorrágico sistémico en la cabeza, respira, tiene pulso, código hemorrágico sistémico en la cabeza, no respira, no tiene pulso, con permiso, respira, tiene pulso. Su nombre es... Gracias, Víctor. Nada personal, ¿eh? Exactamente eso. Es simple, atención inmediata. Y en cuanto van llegando los apoyos, los divido a los pacientes. ¿Cómo hago esto? Algo importantísimo cuando activo el servicio médico de urgencias y que es relativamente poco común, aún en México, aunque ya está legislado en la norma oficial mexicana 237/2004, son los centros reguladores de urgencias médicas. Si tienen un paciente crítico, lo que se pensaba hace muchos años es, hay que llevarlo al hospital más chulada, y era un paciente politraumatizado que lo llevaban al instituto. O era un paciente con un infarto agudo al miocardio que lo llevaba a un hospital de ginecobstetricia. En fin, son los ejemplos tal vez más absurdos. La causa más común de pacientes graves que se presentan es, con mucho, el traumatismo craneoencefálico. ¿Quién de nosotros o del personal que hace atención prehospitalaria sabe a permanencia en qué hospital verdaderamente tienen tomógrafo, neurocirujano, anestesiólogo presente y funcionando? De verdad, fíjense que no llegó el neurocirujano en la mañana. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, debe haber lo que es muy común en Europa, que se hace en Colombia, que se hace en Brasil, que se hace en Chile, que se hace en Buenos Aires, por lo menos, que no Argentina, que son los centros reguladores de urgencias médicas. Humildemente, esta ciudad ya lo tiene y funciona. Y ha atendido a cerca de 160.000 pacientes en 8 años y medio. Y ahí se hace una clasificación. Y en el campo se divide la atención en búsqueda de rescate de primeros auxilios, el triage y la estabilización, se realiza la evacuación y nuevamente se hace siguiente en el hospital. Voy a hacer un poco de memoria
para recordar aquello que nos pasó en 1984. Y voy a poner algunos números cerrados para hacer algunas cuentas simples. Como ustedes saben, hubo una explosión en unos contenedores de combustible en este poblado que se llama San Juan Ixhuatepec. El caso es que hubo, de golpe y porrazo, cerca de 600 lesionados. Cuando llegan las camionetas con foquitos, perdón, las ambulancias, y en aquel entonces decíamos triage, y como planteaba aquí, nos decían salud, decían, mira cuántos lesionados. Y entonces, ay, pues cargo 1, cargo 2, cargo 3 y cargo 4, y me lo llevo al hospital más chulada. Y había 3 cercanos, Magdalena, Leñero y Villa. 600 entre 3, 200. ¿Qué harían en el mejor centro de trauma del mundo si de golpe y porrazo, así con George Clooney, ya saben, con todos estos amigos, les llegan en 20 minutos 200 pacientes? Y entonces, en lugar de tener un desastre, tenemos 4, el original y otros 3 que fueron provocados. Es diferente si yo tengo la capacidad de llegar a la escena y verificar seguridad, mecanismo de lesión, número de pacientes, usted vaya para allá a desviar la circulación, usted para allá a desviar la circulación y dejar un carril para vehículos de emergencia, usted por favor, el de corbata de moño, llame al 066, pide una ambulancia y regrese. Y después digo, Centro Regulador de Urgencias Médicas, tengo un incidente con saldo masivo de víctimas, necesito aproximadamente 15 ambulancias, tomo el mando a las 9 de la mañana. Y delimito las áreas. Y entonces delimito una zona de impacto, una zona de operaciones, una zona de abastecimiento, una ruta de ingreso de vehículos de emergencia, una ruta de egreso de vehículos de emergencia, un puesto de mando local, una zona de clasificación de pacientes, una zona de parque vehicular y una zona para todos los que no van a arreglar nada, pero es inevitable que estén ahí, que son funcionarios públicos, periodistas, etcétera, para decirles, porque si no los vamos a tener exactamente con el paciente así, le dolió mucho cuando le cayó el ferrocarril, ¿y qué sintió? Y es verdaderamente un problema. Entonces, eso es parte de absorber el caos en la escena y entonces poder clasificar a los pacientes. Hay muchas formas de hacer triage. No hay una sola forma de hacer triage. Aquí vamos a hablar de algunas muy simples y si gustan después podemos profundizar en ellas. Siguiente. Esto es lo que acabamos de ver. El paciente puede caminar, se considera leve o verde. No puede caminar, entonces evaluamos la ventilación. No ventila, reposiciono la vía aérea. Si no ventila, adiós Nicanor, negro. Si sí ventila, en ese momento lo atiendo. Si en este paso sí ventila, evalúo. En el adulto, ¿cuánto tiene de ventilación? Más de 30 por minuto, inmediato, menos de 30 por minuto, evalúo, siguiente por favor, la perfusión a través del llenado capilar. Si el llenado capilar es de más de 2 segundos, controlo hemorragias y lo traslado. Si es de menos de 2 segundos, evalúo el estado de alerta, no obedece órdenes, inmediatos, si obedece órdenes, demorado. A, B, C, D, E. Abrir vía aérea con control de columna cervical, buena respiración, circulación, control de hemorragias, déficit neurológico, exposición, examen y cuidado del ambiente. Triage simple, atención inmediata. Siguiente, por favor. Hay otras formas. Y entonces tenemos estas clasiquísimas tarjetas de triage o de METAG, que son una marca registrada, en donde, bueno, pues son muy lindas, en realidad es un bonito fetiche, y entonces, bueno, están foliadas, ranuradas, tiene la hora, la fecha, el folio, si es hombre, mujer o perro, la casa, el domicilio, el diagnóstico, aquí los signos vitales, 2 figuras para poner en dónde están las lesiones, y después tenemos el paciente rojo, aquel paciente grave con altas probabilidades de sobrevivir si se le atiende de manera vigorosa en menos de 1 hora, aquel paciente amarillo que es un paciente que puede esperar un poco más pero que requiere atención hospitalaria, aquel paciente verde que no debería llegar ni en ambulancia ni al hospital, se puede subir en un autobús o en un taxi y puede ir a un centro de concentración o a un refugio temporal, y aquellos que no se pueden recuperar. Sin embargo, hay estudios serios de una revista que se llama Pre-Hospital and Disaster Medicine, que pueden revisar también, que demuestran que no hay que casarnos
con un solo sistema de triage. Sigamos la clasificación de colores a la que estamos acostumbrados, pero puede hacerse con tarjetas, puede hacerse con cintas adhesivas, puede hacerse con luces incluso, puede hacerse, ahora que tenemos LEDs, en fin, de muchas formas. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, si el paciente en efecto empeora, pasa de verde a amarillo, y de amarillo, si empeora, pasa a rojo, y si empeora, pues adiós Nicanor. Pero la atención prehospitalaria permite atender de manera profesional y no vaciladas a los pacientes, a diferencia de lo que todavía se vive en muchísimos lugares de este país y del planeta, en donde es cargar y correr y nada más que eso. Y entonces tenemos un problema, porque si el paciente mejora, ¿y ahora cómo le hacemos? Y ahí están todas llenas de tela adhesiva y cosas por el estilo, las tarjetas de viaje. Entonces no funciona. Llegamos al hospital. Los hospitales son, como ustedes saben, instalaciones muy particulares y especialmente complejas. Cuando se habla en términos generales de protección civil, se dice, no, pues hay que desalojarlos, y entonces los ejercicios son, vamos a tener un ejercicio el día fulano de tal, a la hora fulana de tal, y tú te vas a colocar tu chaleco así, y van a venir 2 ambulancias y 3 patrullas y un camión de bomberos. Y entonces después, sálganse todos, ahora métanse todos. Eso no sirve. No sirve. Especialmente los hospitales tienen áreas de enseñanza, como una escuela. Tienen muchos materiales peligrosos, como una planta de químicos. Tienen muchos materiales que se pueden incendiar. Entonces, tienen muchas áreas que también son de carácter administrativo, como un edificio de oficinas. Y tienen una cocina, como si fuera un restaurante. Sí, tienen toda la suma de complejidades que podemos pensar de otras instalaciones. Así pues, así es como quedan en muchos lugares del Caribe en particular. Desde este punto de vista, hay el desastre intrahospitalario cuando se impacta al hospital en su estructura o en su funcionamiento. O bien cuando el hospital no se impacta, pero tiene que mejorar su capacidad para responder a un aumento en la demanda. Alguien podría pensar, bueno, pero nosotros estamos en el instituto y entonces, ¿qué participación vamos a tener en el desastre? Mucha. Ojalá no sea porque se dañe. Pero ojo, la Ciudad de México tiene a grandes rasgos 3 grandes zonas de subsuelo. Una que es de lago, otra que es de transición y otra que es de firme. Este hospital está asentado en una zona de lago, es decir, donde hay la mayor resonancia sísmica. Y hay una diferencia abismal entre un sismo de 7.4 o 7.8 y un sismo de 8.1. No son unas cuantas, no, hay una enorme diferencia. Ya ocurrió en esta ciudad y seguramente va a volver a ocurrir. Lo que estamos haciendo el día de hoy es prepararnos. No es suficiente, pero es un buen inicio. Siguiente, por favor. Así pues, así es como quedó el Hospital General en el centro médico, si no mal recuerdo. Y desde el punto de vista de los hospitales, la vulnerabilidad puede ser estructural. ¿A qué se refiere? Todo lo que mantiene en pie al edificio, varillas, ladrillos, cemento, etc. Si eso se pierde, adiós, no hay forma de continuar. Puede ser una vulnerabilidad no estructural, es decir, no se dañó el edificio sigue en pie, pero el hospital se quedó sin energía eléctrica, sin agua, sin gases medicinales. Es una segunda posibilidad. Tampoco sirve. Y desgraciadamente, desafortunadamente, puede ser que el edificio se mantenga en pie, que continúe con agua, energía eléctrica, gases medicinales, etcétera, pero que no sepamos qué hacer.
Hay que tener cuidado con los manuales de procedimientos, porque podemos caer en lo que Aufderheide llama, en un librito que se llama Disaster Response, que lo pueden bajar de internet, síndrome de planes de papel. Lo más importante de un manual de procedimientos es el proceso para llegar a ese manual de procedimientos, no el documento que se va a quedar en un estante durante años sin que nadie lo lea. Y bueno, cuando el paciente llega al hospital, se hace básicamente lo mismo. Hay una entrada, ambulancia, se hace la clasificación, urgentes, salas de reanimación, quirófano, cuidados intensivos, inmediato urgencias, no urgentes a tratamiento no urgente, y los muertos a patología, o los regresamos para otro lado en donde se puedan concentrar. Esto es algo que plantea Savage en un documento inglés de, ahora sí que del siglo pasado, en el cual plantea la capacidad hospitalaria. Realmente no confío mucho en ese cálculo, pero es el único que hay, digamos, para medirlo. Y en esto también me detengo, porque hay una enorme cantidad de mitos sobre qué hacer en situaciones de emergencia y desastre. Es muy frecuente que, solamente por poner algunos ejemplos, al día siguiente o a las pocas horas de una situación de desastre, pues no se está clasificando, no hay un puesto de mando local, pero eso sí, ya estamos vacunando. Tampoco sirve. Eso es decir, ay, ¿qué hacemos para que la gente diga que estamos haciendo algo? Pues vacunen. No sirve. Otro problema, otro mito, híjole, hay que resguardar a los cadáveres inmediatamente, esa es la prioridad, porque si no van a venir las epidemias. ¡Ah! Es mucho más probable que cualquiera de nosotros, que sí caminamos, respiramos, orinamos y defecamos, transmitamos enfermedades que un cadáver. Entonces, ¿en qué debemos centrarnos en este tipo de condiciones de carácter sanitario epidemiológico? Agua, alimentos, vectores, basuras y excretas. Eso es lo que salva vidas a mediano plazo. Siguiente, por favor. En el caso de incidentes con materiales peligrosos, todo paciente contaminado, si se traslada sin ser descontaminado antes, va a contaminar el pasillo por donde pase, la ambulancia y el hospital. Los pacientes deben ser primero descontaminados y después trasladados por los recursos de atención hospitalaria. Y esta es otra chulada también muy local, que es parte también de los mitos. Esto es un verdadero equipo médico de intervención en desastres suizo. Relativamente pocas personas con mucha experiencia, con disciplina, que tienen capacidad de respuesta en menos de 24 horas a prácticamente cualquier parte del mundo, que tienen recursos anticipados, que conocen el terreno y el idioma, que tienen los contactos locales y que pueden ser autónomos durante por lo menos 10 días en el terreno al que vayan. Les juro que esto no es lo mismo que unos amigos que se ponen su mochila, su bolsa de dormir, su perro, su pico, su pala, y que dicen, no me da para mi pasaje, no me da para mi pasaje, no me da para mi pasaje, y que después regresan y son los héroes. Y cuando uno pregunta, oye, ¿y qué hiciste? No, hasta recuperamos 2 muertos. O sea, en Turquía pueden hacer eso los turcos, y en Haití lo mismo. Es verdaderamente una vergüenza nacional. Y aquí nos seguimos tomando la idea de que, bueno, son nuestra representación nacional heroica. Finalmente, recordar que el proceso de los desastres y su manejo son esencialmente dinámicos y solo pueden ser efectivos si son implementados como una actividad continua, multi e interdisciplinaria, y no como una mera reacción periódica de los individuos ante situaciones de emergencia. No solamente es, ya ocurrió, respondo, ya otra vez ocurrió, respondo. No, hay que hacer algo para reducir la vulnerabilidad y mejorar nuestra capacidad de respuesta.